Bien, muy buenas noches a todos los colegas, ingenieros del grupo de diseños en concreto y acero. Nuevamente con ustedes, vuestro amigo y servidor, el ingeniero Gilmer Mamani Escobar. En esta oportunidad, para dar a conocer o mostrar el programita que se ha desarrollado respecto a lo que viene a ser el dimensionado de columnas. En ese entender, vamos a hacer la apertura del respectivo software y para proceder a explicar su posterior uso o manejo respectivo del mismo. Aquí tenemos el icono, hacemos doble clic. Bueno, este vendría a ser la pantalla de presentación, en este caso del software, en donde podemos apreciar lo siguiente. Podemos apreciar, por ejemplo, que tenemos una solicitud de datos generales donde nos solicitan primeramente el número de pisos o niveles que va a tener en este caso el proyecto de la vivienda o de la edificación del cual se pretende predimensionar la columna, ¿no? Similarmente tendríamos lo que es la resistencia del concreto que se va a usar para el proyecto, y tenemos aquí el criterio de predimensionado. Al respecto de este criterio de predimensionado tendríamos dos criterios. Bueno, en esta oportunidad lo he denominado yo como riesgo sísmico. Bueno, en función a los criterios ya establecidos tanto por el ingeniero Morales así como por el ingeniero doctor Yamashiro respecto a los criterios de predimensionamiento. En ese entender tendríamos, por ejemplo, bueno, aquí en resistencia ya les había explicado, tenemos lo que es la resistencia para concreto de 175, concreto 210, concreto 280, concreto 300 y 350. Aquí en riesgo sísmico vendría a ser el tipo de criterio con el cual se va a predimensionar, y en ese entender tendríamos solamente dos, lo que sería el riesgo si es para una zona de donde se ubica o se emplaza el proyecto en una zona de alto riesgo sísmico o de sismicidad considerable, y para una zona de zona sísmica o medianamente sísmica, ¿no? Esto, como reitero, en función a la bibliografía mostrada del ingeniero Roberto Morales. Bueno, para hacer un hincapié, por ejemplo, este criterio, si nosotros seleccionamos el criterio de zona altamente sísmica, se basa básicamente en las experiencias que se ha tenido en los sismos de Tokachi, en este caso en Japón. Y qué mejor manera de explicar esto que con la bibliografía del mismo, ¿no? En este caso del autor. Entonces tendríamos lo siguiente. Acá es el texto de Morales. Aquí tendríamos respecto a lo que dice predimensionamiento de columnas, en donde podemos apreciar que para el predimensionamiento se utiliza la siguiente expresión. Perdón, vamos ahora esta, ¿no? Esta sería la expresión final, la cual utilizan para el predimensionamiento. Y esto sería en función, como reitero ya, como menciona el mismo autor, en las experiencias que se tuvo en lo que viene a ser el sismo de Tokachi, en donde se consideró, aquí creo podemos apreciar todo, son de vigas. Bueno, creo que en esta edición no tenemos, pero en una edición reciente sí tenemos lo que vendría a ser los criterios que se han tomado, ¿no?, para dicho predimensionado de columnas. Y el otro criterio vendría a ser, en este caso abrimos acá, vendría a ser este criterio que es altamente sísmico. Utiliza las siguientes expresiones. Utiliza para en función al tipo de columna, por ejemplo, si es una columna tipo 1, que vendría a ser una columna central, utiliza la siguiente expresión. Utiliza
aquí lo voy a resaltar o remarcar esta expresión, ¿no? Similarmente, de ser una columna tipo 2, utiliza también en este caso, de ser una columna tipo 2, utiliza este criterio, ¿no? El criterio acá. Perdón. Este criterio. Columna tipo 2 o 3. Y columna tipo 4 o esquinera, utiliza el criterio de abajo, ¿no? Que sería este. Bueno, eso sería para el criterio considerando que es una zona altamente sísmica. Y el otro criterio sería ya el criterio del doctor que se llama doctor Yamashiro, que básicamente también se le conoce como el criterio también se le conoce como el criterio de área tributaria, ¿no? Que solo considera el área tributaria de la columna, y en función de eso hace uso de unos coeficientes de una tabla que también se tiene en el texto, que es el siguiente, ¿no? Hace uso de toda esta expresión para calcular el área global de la sección de la columna, y se tiene el factor K. Este factor K es un coeficiente que se ha determinado en función a, como te digo, estudios experimentales por el doctor Yamashiro. En ese entender vamos a mostrar, por ejemplo, los coeficientes K en función también del tipo de ubicación de la columna, ¿no? Que sería esta tabla, ¿no? Entonces solamente utiliza para el antepenúltimo y antepenúltimo piso y segundo nivel. Nosotros hemos desarrollado el software considerando el más crítico, que sería el segundo nivel. Ya de ahí, bueno, haciendo el modelamiento respectivo posterior, esto se puede ir puliendo o mejorando, ¿no? Entonces, seguimos con la explicación. Eso sería, ¿no? Los dos criterios en cuanto se ha definido aquí con el nombre de riesgo sísmico. Uno de los criterios, reitero, vendría a ser, considerando que es una zona medianamente sísmica o también área tributaria, y altamente sísmica, que vendría a ser considerando todos los parámetros de la resistencia, todo eso. En el criterio de medianamente sísmica o área tributaria solamente considera el área tributaria, más no la resistencia del concreto, ¿no? Esto ya está involucrado ya en el coeficiente K, que vendría a ser esto, ¿no? En función al tipo de ubicación de la columna. Luego tendríamos la descripción. Por ejemplo, si seleccionamos el criterio de zona altamente sísmica, automáticamente vemos que se activan las demás casillas o requerimientos en donde nos solicita los siguientes datos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el tipo de columna. ¿Qué columna es la que vamos a dimensionar? Si es una columna céntrica, una columna colindante o de linderaje, ya sea en el sentido de las vigas principales, vigas secundarias, o una columna tipo 4 o columna de esquina, tal como se ve en el gráfico, ¿no? También tendríamos lo que vendría a ser el uso de la carga viva. Bueno, aquí por ejemplo en un tipo de columna, si nosotros hacemos un clic si escogemos a dimensionar la columna tipo 1, vemos que automáticamente se nos activa los siguientes recuadros para hacer el ingreso de textos de las dimensiones o de la separación entre ejes que existen, ¿no? Y en función de estos va a ser el cálculo de la respectiva área tributaria de la columna, para posteriormente, en función a los pesos que se le asigna, hacer el respectivo predimensionado y utilizar la fórmula correspondiente, en este caso de la bibliografía de Morales, ¿no? Del ingeniero Roberto Morales. Entonces, por ejemplo, vemos si seleccionamos decidimos predimensionar la columna C1, se habilitaría estos textos, ¿no? Similarmente, si deseamos predimensionar la columna 2, solamente nos habilitaría estas casillas para hacer el ingreso de los datos respectivos. Igual, o columna 3, igual. Y por último la columna 4. Entonces esos dos datos. Bueno, eso sería uno. Lo otro, tendríamos aquí el uso de carga viva, que básicamente se refiere al tipo en este caso de uso que se le va a dar en este caso al proyecto
En este caso tendríamos, por ejemplo, de acuerdo a la normativa, a la normativa E020, tenemos para lo que vendría a ser almacenajes, también tenemos para biblioteca de lectura, biblioteca de almacenes fijos, biblioteca corredores, centros educativos, aulas, talleres, laboratorios, corredores, escaleras, garajes, hospitales, bueno, así en varios tipos de usos, ¿no? Tiendas y por último viviendas. Esto es muy importante para sacar lo que vendría a ser la carga viva mínima repartida por metro cuadrado, la cual es establecida ya en este caso por nuestra reglamentación, la norma es 020, en donde podemos apreciar, ¿no? Por ejemplo, para almacenajes, el software automáticamente, si nosotros hacemos la selección del uso de almacén, el software va a considerar que la carga viva mínima para ese tipo de uso va a ser de 500 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Y así respectivamente, si hacemos uso de biblioteca, pasarla de lectura, va a considerar de 300. Entonces aquí, por ejemplo, hacemos uso de, digamos, por ejemplo, aquí tenemos vivienda, ¿no? Podemos hacer uso de biblioteca, sala de lectura, va a considerar de 300. Considera de biblioteca, lectura, acá lectura, 300 kilogramos por metro cuadrado. Si hacemos uso de biblioteca pero para almacenes fijos, tendría que el software va a considerar el valor de 750 kilogramos para hacer para determinar el cálculo de la carga viva mínima repartida por metro cuadrado. Similarmente tendríamos lo que viene a ser el tipo de losa. En este caso hemos visto por conveniente poner más losas: losa maciza, losa aligerada de 17 centímetros, aligerado de 20, aligerado de 25, 30 y 35. ¿Para qué? Para también poner la carga mínima repartida por metro cuadrado del peso de la losa. En este caso ya tendría que ser todo esto, bien ser las cargas muertas. Se tiene, por ejemplo, en el texto de análisis de edificios, ingeniero Bartolomé, las siguientes equivalencias, ¿no? Donde se puede apreciar que el peso para una losa, por ejemplo, aligerada de espesor de 17 centímetros es de 280 kilogramos por metro cuadrado, para de 20 es de 300, de 25 vendría a ser de 350, de 30 420 y 35 475. El software identifica automáticamente el tipo de espesor de aligerado y en función de eso es el que determina el peso de la carga muerta de dicho aligerado. Entonces eso sería para lo que viene a ser aquí, ¿no? Tipo de losa. Pero ¿qué pasaría si es que, digamos, es una losa maciza la que queremos? En este caso también se ha pensado en ello, y por ello que se ha habilitado aquí losa maciza. Hacemos un clic y automáticamente podemos apreciar que se habilita, ¿no? Aquí una casilla donde nos solicita el espesor de la losa. Nuevamente, si es aligerado, desaparece, pero si es macizo, se habilita. ¿Esto con qué? Con la finalidad de que teniendo el espesor y sabiendo el peso unitario, en este caso del concreto armado, podríamos determinar ya el peso por metro cuadrado, ¿no?, de la losa maciza. Similarmente tendríamos lo que viene a ser el peso de la tabiquería. En este caso tenemos considerado tabiquería de 30, 60 hasta 390. ¿Y cuál es el criterio para determinar este peso de tabiquería? Como reitero, aquí también lo tenemos bien explicado en lo que sería en el texto de análisis de edificios del ingeniero Bartolomé. Tendríamos, por ejemplo, en donde simplemente hace la equivalencia en función al tipo de ladrillo o de tabiquería que va a tener, para luego hacer la respectiva equivalencia, ¿no?, con esta tabla, ¿no? Por ejemplo, el software también usa esta tabla. Acá, esta tabla. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es, si por A o B nosotros tenemos, qué sé yo, pues una tabiquería de 2 metros
2.30 de altura. Entonces el peso que vamos a y la unidad de albañilería que se va a usar es, en este caso podría ser, digamos, el muro que sea muro soga, y la unidad de albañilería que sea el blocker, ¿no? Entonces el blocker. Entonces, si consideramos una altura de 2.30 y la unidad de albañilería es blocker, que sería una unidad, en este caso hueca, podríamos usar esta expresión. Podríamos usar esta expresión. Unidades huecas, podríamos usar la unidad de 14 kilogramos por metro cuadrado por centímetro. Entonces podríamos hacer el cálculo respectivo de ese muro, y donde tendríamos lo siguiente. A ver, tendríamos lo siguiente. El peso por metro lineal vendría a ser, vamos a eliminar esto, vendría a ser 14 kilogramos por metro, nos dice que es kilogramos por metro cuadrado por centímetro. En todo caso podríamos esto multiplicar, si va a ser un muro de tipo soga, vamos a considerar el espesor de 15 y la altura nos dice que hemos considerado, hemos hecho con 2.30, ¿no? Y una altura de 2.30. Hacemos el producto, tendríamos ya que el peso por metro lineal sería de 483 kilogramos por metro lineal. Con este valor ya de 483 kilogramos por metro lineal procederíamos a ingresar en este caso aquí, a esta tabla. Tenemos y buscar el correspondiente, ¿no? Equivalente por metro cuadrado. Es así que tendríamos, si nosotros tenemos el valor de 483, bueno, estaríamos en este rango, ¿no? De 400 a 593. Por ende nos correspondería utilizar un peso de 210 kilogramos por metro cuadrado para la tabiquería. Eso es como no conocemos, o mejor dicho, como estamos asumiendo que va a existir tabiquería móvil, entonces podríamos asumir este peso de tabiquería. Luego tenemos similarmente el peso de los acabados también por metro cuadrado. Bueno, por lo general el peso de los acabados se considera 20 kilogramos por centímetro, kilogramos por centímetro cuadrado por metro cuadrado en este caso por centímetro de espesor por metro cuadrado. Y también aquí lo detalla o lo explica claramente, ¿no? En el texto. Por ejemplo, aquí tenemos acabados y este sería, ¿no? De 20 kilogramos por metro cuadrado por centímetro de espesor. Igual para coberturas también tenemos esto. Bueno, estos son estos, ¿no? Unas cuantas equivalencias que se tienen. Y por último, y también tendríamos el peso de las vigas. También tenemos de 100, 120, 150 también por metro cuadrado. También tenemos el peso de las columnas. Esos serían todos los datos que requeriríamos para posteriormente hacer en este caso el predimensionado respectivo. En ese entender, vamos a realizar un ejemplo práctico con un proyecto real que ya actualmente ya está ejecutándose, y vamos a hacer el predimensionamiento de la columna tipo, una columna céntrica tipo 1, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos apreciar la arquitectura. Entonces, para nuestro ejemplo vamos a predimensionar esta columna céntrica, vamos a hacer el predimensionado respectivo, en donde vamos a considerar primeramente el criterio, que es un criterio de una zona altamente sísmica. Entonces tendríamos, bueno, este proyecto o esta vivienda tiene 5 niveles. Acá, bueno, tiene 5 niveles esta vivienda. Es la arquitectura que realizó en este caso el arquitecto, y tiene 5 niveles, ¿no? Entonces procedíamos simplemente a ingresar los datos respectivos para hacer el respectivo predimensionado, ¿no? En ese entender tendríamos que la distancia del primer eje vendría a ser 360 y el segundo eje 410. Abrimos el software. Habíamos dicho que tiene 5 niveles.
El concreto que se usa es de 210 kilogramos. Ya habíamos dicho, vamos a considerar primeramente que está ubicado en una zona de alta sismicidad o riesgo sísmico. La columna que vamos a predimensionar en esta ocasión va a ser una columna céntrica o columna tipo 1. Entonces seleccionamos columna C1. Ingresamos los datos, en este caso de separación entre ejes. Aquí tenemos que vendría a ser la primera separación de eje 360 y 410. Ingresamos esos datos. 3.60 metros, 4.10 metros. Luego tendríamos aquí 4.15 y 5.85. Entonces tendríamos 4.15 metros y 5.85 metros. Ya hemos ingresado los datos respectivos, ¿no? Para que en función de estos haga el cálculo del área tributaria. Bueno, como están pudiendo apreciar, este está destinado básicamente vivienda comercio. Entonces podríamos considerarlo como vivienda y vamos a usar buscamos aquí el tipo de uso de vivienda. Podríamos considerarlo, ¿no? También sabemos que del armado más o menos o de lo que menciona el arquitecto nos dice que es un aligerado en este caso de 20 centímetros. La propuesta, ¿no? La propuesta de... Pero bueno, vamos a considerar también una losa aligerada de 20 centímetros. El peso de la tabiquería, bueno, aquí creo que tenemos unos cuantos elevaciones. A ver, aquí. Por ejemplo, podemos ver que más o menos es de piso a piso es 2.65, pero estamos considerando que la losa va a ser de 20. Entonces tendríamos que la altura de la tabiquería vendría a ser los 2.65 menos 0.20 sería 2.45. Entonces teniendo ya esta altura de 2.45 y considerando que va a ser la tabiquería móvil o soga, podríamos considerar que es de 14 kilogramos por centímetro por metro cuadrado y por un ancho de 15 multiplicamos, tenemos un valor de 514. Con este dato procedemos a ingresar a la tabla del libro de análisis de edificios. Tenemos el valor aquí de 514. Entonces estaría de 400 a 549 y por ende tendríamos que usar este valor de 210 kilogramos por metro cuadrado. Entonces seleccionamos eso, la tabiquería de 210 kilogramos por metro cuadrado. Acabado, bueno, vamos a considerar acabado, como tiene una losita de 5 centímetros, vamos a poner un acabado de 100 kilogramos por metro cuadrado. El peso de las vigas, vamos a considerarlo también 100 kilogramos por metro cuadrado. El peso de las columnas, en esta ocasión vamos a considerar de 60 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, teniendo ya todos estos datos, lo único que nos quedaría sería simplemente dar el clic respectivo en calcular y agregar. Entonces hacemos el respectivo cálculo y tenemos lo siguiente. Podemos apreciar que tenemos como dato de salida el tipo de columna, el área tributaria de la columna, el área de la columna o sección de la columna, considerando el lado de la columna, si consideramos que esta es cuadrada, vendría a ser de 40.37. El lado de la columna, si consideramos que esta tendría un lado de 25, el otro lado tendría que ser por 65. Si consideramos que uno de los lados de la columna es de 30, tendría que ser el otro lado de 54 y así respectivamente de 40, 50 hasta 60. Entonces sería el predimensionado. Entonces, y vamos a hacer rápidamente, ¿no?, una comprobación, en este caso manual, cómo es que está realizando. Nos dice que el área tributaria es de 19.25 metros cuadrados. Entonces, tendríamos lo siguiente. El área tributaria viene a ser 19.25. Entonces podemos ingresar acá 19.25 metros cuadrados.
vamos a hacer la evaluación, el cálculo manual de este valor, ¿no? Cómo es que realiza este cálculo. Entonces, como estamos usando el criterio, en este caso de altamente sísmico, o el criterio de las experiencias del sismo de Tokachi de Japón, nos vamos al texto de Roberto Morales. Entonces, y buscamos que el tipo de columna que estamos usando, o predimensionado, perdón, sea una columna céntrica, que sería el tipo C1. Y vemos que para los primeros pisos usa este valor de 1.10, el valor de la carga total, tanto muerta como viva, que viene a ser esta. Esto viene a ser tanto la carga muerta, esto viene a ser la carga muerta más la carga viva. Ojo, esto viene a ser carga muerta más la carga viva. Entonces, pero todavía a este valor hay que hacer el producto. Ojo, el producto, ¿por qué? Por el número de pisos. Por el número de pisos. Entonces, teniendo ya este producto, recién se procede a dividir, digamos, entre el coeficiente de 0.30 por el valor de la resistencia del concreto, ¿no? Entonces, aquí está la expresión claramente explicada. Esta. Entonces, este P, habíamos dicho que viene a ser el coeficiente, en este caso, de 1.10, como está mencionando acá. Viene a ser 1.10 por el producto de la sumatoria de cargas muertas más cargas vivas, y a esto todavía hay que multiplicarlo por el número de pisos para posteriormente dividirlo recién en lo que vendría a ser el coeficiente de 0.30 multiplicado por la resistencia del concreto, que para nosotros sería de 210. Esto vendría a ser recién el área de la columna. Entonces vamos a hacer el cálculo. Habíamos dicho que este es el área tributaria. Habíamos asumido, por ejemplo, que para viviendas, según el reglamento, la carga viva mínima, acá tenemos un reglamento para vivienda, tanto para corredores y para escalera, es de 200 kilogramos por metro cuadrado. Entonces aquí tendríamos, primer valor sería de 200 kilogramos, sería la carga viva. Ahora, con lo referente a la carga viva, el aligerado es de 20, y habíamos visto que para un aligerado de 20, el peso por metro cuadrado, aquí podemos apreciarlo, para un aligerado de 20 el peso por metro cuadrado viene a ser de 300 kilogramos por metro cuadrado. Entonces procedemos a sumar ese valor. Entonces aquí tendría 300. Luego tendríamos el peso de, aquí viene ese tabiquería que hemos considerado de 210. Hemos hecho el cálculo, sumamos 210. Luego tendríamos el peso de acabados, que sería de 100. El peso de las vigas también, que hemos considerado 100. El peso de la columna, que hemos considerado 60. Sumamos y tenemos un valor de 970 kilogramos por metro cuadrado, tanto de carga muerta como de carga viva. Esto recién lo afectamos por el área tributaria. Entonces tendríamos que afectar esto, ¿por qué? Por el área tributaria, ¿no? Tenemos un valor de 18.672.5. Entonces, por el área tributaria, ¿qué cosa? Kilogramos. ¿De qué? De peso total de la columna que va a soportar. Pero a este valor todavía nos faltaría multiplicar por, de acuerdo a la expresión que nos pide, nos faltaría multiplicar todavía por 1.10, y esto también por el número de pisos. Entonces tendríamos lo siguiente: 18.600 por 1.10, que es el factor, y esto multiplicamos por el número de pisos, que son 5 pisos, tendríamos 102.698. Recién a este valor tendríamos que proceder a dividir entre el coeficiente n por la resistencia del concreto. El coeficiente n nos dice que es 0.30.
Entonces tendríamos 0.30, dividimos. Ahora también tenemos que el concreto es 210, dividimos y tenemos un área de la sección de la columna de 1630. ¿Qué cosa? Centímetros cuadrados. Ojo, estos son centímetros cuadrados. Esto vendría a ser centímetros cuadrados. Ojo, esto viene a ser 1630 centímetros cuadrados. ¿Y qué es lo que el software nos está arrojando? También 1630 con su respectivo valor 1630. Entonces es así que opera el software, ¿no? Identifica el tipo de columna que va a predimensionar y en función de eso determina el área global. Entonces ya hemos comprobado eso. Entonces podríamos ver que se necesita, por ejemplo, si fuese una sección cuadrada, tendría que ser una columna de 40 por 40. Esto podemos asumir que sea una columna de 40, ¿no? 40 por 40. Y si fuese una columna que tiene uno de sus lados es de 25 centímetros, el otro lado tendría que ser 25 por 65. Y así respectivamente. La otra columna tendría que ser de 30. Si asumimos que es de 30, un lado es 30, el otro lado tendría que ser 54. Pero podríamos asumir que redondear al superior, podríamos asumir que sea 30 por, esto ya no 54, podríamos asumir lo que sea 60, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Entonces podemos ver eso, nos quedamos con el valor de 30 por 60, digamos. Y en el proyecto que se ha realizado, en este caso, y posteriormente, ya después de todo el análisis sísmico que se ha realizado al mismo, ya se ha definido, ¿no?, que la columna esta es de 30 por 60, como se puede apreciar acá, ¿no? Aquí en el modelo tenemos nuestra columna de 30 por 60. Todas las columnas se predimensionan con 30 por 60, ¿no? 30 por 60. Entonces tendríamos que estamos bien. ¿Y qué pasaría si el criterio que se va a usar ya no fuese de criterio de una zona que es altamente sísmica, sino vamos a usar solamente el criterio de área tributaria o mejor dicho, de una zona medianamente sísmica? Entonces, y es la misma columna. Hacemos el cambio nada más y procedemos a realizar un clic en calcular. Y vemos la variación, ¿no?, de área. Por ejemplo, el área tributaria va a seguir siendo la misma, pero lo que va a variar básicamente es el área bruta, en este caso de la columna, ¿no? 1630 frente a 1155. Y tendríamos, ¿no?, si fuese en una zona medianamente sísmica, la columna, si fuese cuadrada, tendría que ser de 33.99. O lo que es lo mismo decirlo, de 35 por 35, ¿no?, si redondeamos. O poder hacer un primer tanteo o una primera corrida del diseño considerando una columna de 30 por 30. Si consideramos que es un lado 25, el otro tendría que ser 46. Si consideramos que un lado es 30, el otro lado de la columna tendría que ser 38. O también tendría que ser 30 por 40. Entonces, si hubiésemos considerado, digamos, con el otro criterio de 30 por 40, estas columnas debieran ser de 30 por 40, más no de 30 por 60. Pero bueno, esto solamente, como reitero, es una forma de predimensionar, que al final esto se va a ir definiendo de mejor manera ya con el análisis, en este caso sísmico, ¿no?, posterior. Similarmente, para esto podríamos hacer uso, digamos, de este mismo criterio de área tributaria, pero para la columna, que sería columna C2. Esta columna, damos clic en calcular y agregar y también tenemos lo mismo, ¿no? Igual para la columna 4, una de esquina, damos clic en calcular, tenemos los respectivos valores. Bueno, estimados colegas, esto sería todo. Espero el software sea de vuestra utilidad, y si les gustó el video, una manito arriba, like
y les invito a unirse al grupo, en este caso el grupo de diseño en el grupo de Facebook, Diseños en Concreto y Acero. Se despide con ustedes vuestro amigo y servidor, el ingeniero Gilmar Mamaña Escobar. Hasta una siguiente ocasión. Muchas gracias.